Lo siento, es justo como lo ves. No quise que esto sucediera. ¿Es cierto?, le pregunté a mi hermana. Este no es el momento adecuado para eso, Lily, respondí, sintiendo una mezcla de enojo y decepción. Me di cuenta de que estaba criando a mi hija sola y enfrentando situaciones que nunca imaginé vivir. Gracias a mi esposo y mi hermana, ahora cargo con un recuerdo que jamás podré olvidar. Ese día había prometido recoger a mi sobrina Lily del preescolar. Mi hermana, como siempre, me lo pidió de último momento. Por favor, recoge a Lily mañana también. ¿Por qué siempre es tan urgente? Tú, que te quedas en casa, tienes tiempo de sobra. Ese no es el punto. Por el teléfono escuché a Lily tosiendo. ¿Está enferma? No, está bien. Solo tosió un poco hace rato, pero hazme un favor, quédate con ella un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Me voy al extranjero. Le respondí con irritación. ¿Qué crees que estás haciendo? No puedo. Bueno, entonces la dejaré en el preescolar. Si nadie va por ella, se quedará allí. Acepté de mala gana, preocupada por mi sobrina. Más tarde, recibí una llamada del preescolar mucho antes de la hora acordada. Me dijeron que Lily se había desmayado y la habían llevado de urgencia al hospital. Corrí al hospital, pero era demasiado tarde. Los médicos me explicaron que Lily había tenido fiebre ese día. Mi hermana no había mencionado nada al respecto. El preescolar intentó contactarla, pero ella no contestó. Estaba de vacaciones en el extranjero. El director del preescolar me confrontó. ¿Eres la hermana de la madre? Hemos intentado comunicarle esto, pero no responde. Incluso llamamos a su trabajo y nos dijeron que está de vacaciones. Mi corazón se rompió al ver a mi sobrina conectada a tubos, inconsciente. Me explicaron que la temperatura de Lily esa mañana era de 37,8 grados centígrados, pero nadie había tomado las precauciones necesarias. Mi hermana había dejado todo al azar, ignorando sus responsabilidades como madre. Ahora, enfrento una pérdida y una traición que nunca podré perdonar. El preescolar tiene una política estricta. No pueden aceptar a un niño con fiebre superior a 37,5 grados centígrados. Cuando el director le pidió a mi hermana que llevara a Lily a casa, ella se mostró indiferente, alegando que la temperatura de su hija normalmente era alta, como si eso lo justificara. Ignoró las súplicas de los maestros y dejó a la niña en el preescolar de todas formas. Más tarde, los maestros trataron de contactarla repetidamente, pero no lograron comunicarse. Cuando no hubo respuesta, llamaron a nuestros padres, pero ellos estaban ocupados en el trabajo y no disponibles. La única información de contacto de emergencia que figuraba era antigua, de hacía un año, y fue así como finalmente me localizaron a mí. La voz del director era un susurro tembloroso mientras relataba lo sucedido, aunque trataba de mantener la compostura. Lágrimas silenciosas surcaban su rostro. Esto nunca debería haber pasado, dijo, con una mezcla de tristeza y desesperación. Me disculpé con el director y con el chaperón, agradeciéndoles por su esfuerzo, y los envié de regreso a la escuela. Inmediatamente traté de comunicarme con mi hermana. Llamé y llamé, docenas de veces, cientos incluso, pero nunca contestó. Mientras tanto, mis padres llegaron apresurados al hospital después de que los alerté. Mi madre intentaba mantenerse optimista, repitiéndose en voz baja, Lily estará bien, está en un hospital, aquí la van a cuidar, pero los tratamientos no ayudaron, y los síntomas de Lily solo empeoraron. Yo seguía llamando a mi hermana sin éxito, mientras veía cómo la vida de mi sobrina se apagaba poco a poco. 2 días después, Lily, con solo 2 años, falleció. Murió sin el consuelo del calor de su madre. Era una pequeña e inocente vida que se había perdido de manera cruel y absurda. No pude contener las lágrimas mientras sostenía su pequeño cuerpo, ahora frío. ¿Por qué no le pregunté a mi hermana a dónde viajaba? ¿Por qué no insistí más para que se quedara? No podía dejar de culparme. Mi madre trató de consolarme, hablándome con dulzura entre sus propios sollozos. Esto no es tu culpa, pero sus palabras no lograban aliviar mi dolor. Intenté comunicarme con mi esposo para contarle lo que había sucedido, para buscar su apoyo, pero tampoco pude localizarlo. El tiempo parecía transcurrir lentamente, y aún así, todo fue un torbellino. Al final, celebramos el funeral de Lily sin haber logrado contactar a mi hermana. Fue en medio del funeral, mientras los monjes cantaban los sutras, que mi teléfono vibró. Era mi hermana, respondí de inmediato. Oh, hola, gracias por cuidar de Lily. Acabo de llegar al aeropuerto. Estoy en camino a casa. ¿Qué quieres que te traiga de recuerdo? Dijo con una ligereza que me hirió profundamente. No podía creer lo que escuchaba. Mi rabia y dolor explotaron.
¿Qué estás haciendo?, grité, interrumpiendo el canto de los monjes. ¿Por qué estás enojada? ¿Qué pasó?, preguntó confundida. Le quitaste la vida a tu hija. Lily murió. ¿Tienes idea de lo sola que estuvo hasta el final? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé si era incredulidad o indiferencia, pero no importaba. Yo no podía contener más mis emociones. Estoy en el funeral de Lily, regresa de inmediato. Colgué sin esperar respuesta. Me disculpé con los monjes por la interrupción, pero uno de ellos colocó su mano suavemente sobre mi cabeza, en un gesto de comprensión. Más tarde, mientras nos preparábamos para ir al crematorio, mi hermana llegó apresurada, estaba pálida y sin aliento. Miré detrás de ella, esperando ver a mi esposo, pero no estaba allí. Mi hermana, al ver la escena frente a ella, rompió a llorar desconsoladamente en un rincón. Mi esposo permaneció atónito detrás de mi hermana, mientras los familiares la miraban con frialdad. Nadie la culpó directamente, creo que lo hicieron por consideración a la memoria de Lily. Yo no hablé con mi hermana ni con mi esposo hasta después de la cremación. Sentí que Lily estaba esperando a su madre, incluso en ese momento. Tras la cremación, regresamos a la casa de mis padres. Allí, mis padres confrontaron a mi hermana con severidad, culpándola por lo ocurrido. Yo permanecí en silencio, escuchando, hasta que mis ojos se posaron en su equipaje de mano. Algo llamó mi atención, una etiqueta de la aerolínea en las asas de las maletas. Ambas etiquetas provenían del mismo aeropuerto. Con la voz temblorosa, mi hermana se cubrió la boca, sin decir nada. Entonces, mi esposo tomó la palabra. Lo siento, es tal como lo ves. ¿Es esto cierto?, le pregunté a mi hermana. Ella apenas murmuró. Este no es el momento adecuado para hablar de esto. ¿No es el momento adecuado?, repliqué con furia. Lily acaba de morir. Tenías que anteponerla a todo, pero no lo hiciste. Cuando me di cuenta, estaba levantando la mano hacia ellos, pero me detuve. No era solo su infidelidad lo que me llenaba de rabia, era su comportamiento. Su abandono hacia mi sobrina era intolerable. Detengan sus lágrimas, les grité. No tienen derecho a llorar. Recibieron más de 100 llamadas mías. ¿Qué tan difícil era pensar que algo podría haberle sucedido a su propia hija, mientras ustedes dos disfrutaban de su aventura adúltera? Lily sufrió y murió sola. Nunca serán perdonados por esto. Lo siento, comenzó a decir mi esposo, pero lo interrumpí. ¿Crees que disculparte espía lo que hicieron? Ambos son culpables. Ignoraron mis llamados, abandonaron a Lily, y ahora su pecado nunca desaparecerá. Mis padres no me detuvieron. Mi padre, con voz firme, les dijo: no te atrevas a mostrar tu rostro otra vez, ya no eres nuestra hija. Mi hermana, rota por la culpa, se marchó. Más tarde se discutió su divorcio, en el que accedió a ceder todos los bienes compartidos y pagar la pensión alimenticia en su totalidad. Por mi parte, me divorcié de mi esposo después de eso. Sin embargo, nada de esto podía borrar el pecado que llevaban consigo. Ambos enfrentaron cargos por abuso infantil presentados por el director del preescolar. Mi hermana recibió una sentencia de 5 años, mientras que mi esposo fue condenado a 2 años, ya que sabía que Lily estaba en el preescolar con fiebre y no actuó. ¿Cómo puede la vida de una niña compensarse con solo 7 años de prisión combinados? Me sentía vacía. Han pasado 6 años desde entonces. Me volví a casar y tuve un hijo. Un pequeño que ha sanado mis heridas y me ha devuelto la esperanza. Nunca olvidaré a Lily, pero quiero ser una madre que siempre esté ahí para su hijo. El pecado no desaparece, dicen, y ellos cargarán con el suyo por el resto de sus vidas. Se lo merecen, pero incluso ahora, siento que no es suficiente. La vida humana es preciosa, y lo que se perdió nunca podrá recuperarse.